Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar una reseña de este oráculo, vidas anteriores, de la autora Isabel. Y creo que vienen 42 cartas. Esta es la parte de atrás. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, me puedes buscar por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Dejaré todos mis contactos, mis redes sociales por aquí abajo. Así, suscríbete y regálame un like. Vale, la verdad que es un oráculo que yo me lo compré por Amazon. Me costó... ¿Cuánto me costó? 23 o por ahí. ¿Vale? Es un oráculo, ¿vale? Que está muy bien, ¿vale? Si hacéis lecturas de vidas pasadas. También, ¿vale? Yo lo he utilizado para, por ejemplo, en mis consultas privadas, para un tema específico. Vamos, quedan de sí las cartas, ¿vale? Así que las podéis usar para X preguntas, pues claro que sí, ¿vale? Es un oráculo que recomiendo. Hace nada hice la reseña del chakra del corazón, ¿vale? También. Lo dejaré también en la cajita de... por aquí abajo por si queréis ver esa reseña también, que está muy bien. Sé que tiene otros oráculos, ¿vale? Pero a mí la verdad que más me gusta es este y el chakra del corazón. La verdad que son unas cartas que me transmiten mucha paz, no sé, y son muy certeras. ¿Que las podéis utilizar con otros oráculos, otros tarots? Pues claro que sí, ¿vale? Y bueno, esta es la parte de atrás, la verdad que están muy chulas. Los bordes de color azul molan un montón. La verdad que no sé, es rollo así minimalista, no sé, a mí me gustan y no sé, son muy específicas. Y bueno, con el libro, ¿no? Y os van explicando el significado de cada carta. Y estas creo que las sacaron en 2020. Sé que, por ejemplo, ¿no? Están pintadas en acuarela las imágenes. Y no sé si, por ejemplo, queréis utilizarlas para algún tema en concreto o tirada en general, ¿vale? A lo mejor, por ejemplo, ¿no? Os sale la carta de los niños, ¿no? Pues a lo mejor os está hablando que esa chica, pues, no sé, ¿no? Que quiere tener un niño, es profesora, no sé. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? O a lo mejor, pues, en ese momento lo que necesita nuestra clienta, ¿no? Es una sanación, ¿no? Que debe de sanar, ¿no? O que a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no? Trabajo excesivo, ¿no? Pues que a lo mejor se tiene que tomar su trabajo de manera tranquila, ¿vale? O va a pasar una época de mucho exceso de trabajo, mucho estrés. No sé, por ejemplo, ¿vale? Y como os he dicho, ¿no? A lo mejor os indica, ¿no? De que aquí abajo, ¿no? Como he dicho, se llama vidas anteriores. Pero yo es que es un tarot que un oráculo que yo lo he utilizado más bien para otras tiradas. Y a lo mejor si hacéis, pues yo qué sé, de vidas pasadas, ¿no? Pues a lo mejor vuestro cliente pues solamente tiene 3 vidas, ¿no? Aquí os pone cuántas vidas tiene, ¿no? Más de 30 vidas. O tiene 16 vidas. Yo la verdad es que esta parte de abajo, la verdad que no le hago mucho caso, ¿vale? Yo, el mensaje, las imágenes es lo que yo más canalizo. Son muy certeras, yo la verdad que hace tiempo que ya las tengo. ¿Las recomiendo? Pues claro que sí. Y bueno, empecemos. Sumisión al otro.
niños, sanación del alma, trabajo excesivo, huida, silencio, conocimiento anterior, huida del amado, engaño, adulterio, bloqueo del alma, fracaso profesional, ayuda a los demás, enfermedad, naturaleza, infancia difícil, repetición, protección del alma, relación salvador, ser espiritual, abandono familiar, rebelde, final de relación brusco, campo, traición de las ideas, soledad, animales, amor imposible, inestabilidad, dudas, abundancia bloqueada, culpabilidad, soldado, creación personal, dirigente, contrato en realmas, trabajo independiente, relación llama gemela. Me encanta esta carta. Ciudad. Y bueno, espero que os haya gustado esta reseña. Si os ha gustado, dejadme comentarios, suscríbete, regálame un like para que YouTube me pueda recomendar y sobre todo, suscríbete. Gracias por verme, por regalarme ese like, por suscribirte. La verdad que gracias. Gracias por también, porque últimamente estoy recibiendo comentarios muy chulos, muy bonitos, de verdad. Gracias. Y de verdad, que para mí es un honor que cuando me dejáis mensajes, de verdad, me encanta leeros. Cuando suscribís, me regaláis likes. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.